Muy bien, buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar del Departamento de Sistemas Embebidos de Matrix. Mi nombre es Daniel Cortés y yo soy el Product Manager de esta gama de productos dentro de Matrix. Y bueno, deciros que el webinar de hoy será impartido por Miguel Sánchez de Congatec, que es el responsable del departamento de software dedicado a todo el tema de BIOS y al cual le quiero agradecer su disponibilidad y cooperación para llevar a cabo este webinar. Y nada, recordaros también que durante la presentación podéis hacer preguntas a través del chat o interrumpir si así lo veis oportuno para hacer cualquier tipo de pregunta, y que tras el webinar también pues estamos a vuestra disposición para contestar cualquier pregunta, e incluso si alguno de vosotros quiere concertar una videoconferencia con nosotros para tratar algún tema más en profundidad sobre el tema que vamos a tratar hoy en el webinar, pues estaremos también encantados de atenderos. Así que sin más le cedo la palabra ya a Miguel para que él mismo se presente y dé comienzo al webinar de hoy. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por estar ahí atendiendo este webinar. Espero que resulte interesante. La verdad es que no suelo presentar para la gente. No sé por qué acepté el ofrecimiento de DeepHeart. Imagino que tiene que ver con que es para los compañeros y en muchos casos amigos de Matrix. Espero que os resulte interesante. Pues como bien han dicho, cuando tengáis alguna pregunta durante las 127 transparencias que hemos preparado, podéis interrumpir, no hay ningún problema. En realidad son menos de 40 transparencias. Así que bien, vamos a ello y lo dicho, muchas gracias por prestarme atención. A ver. Bueno, primero explicar por qué se llama Embedded BIOS and Board Controller. Para nosotros las capacidades de la BIOS embebida de Congatec son absolutamente inseparables del controlador. Como vais a ver a lo largo de la presentación, no tiene sentido hablar de las funcionalidades que ofrecemos sin el controlador embebido. Es algo que pues, Congatec lleva ofreciendo desde el primero de sus módulos y que implementamos en cada nuevo módulo, en cada nuevo diseño, en cada nuevo formato que sacamos al mercado. Es una de las claves de nuestra tecnología y de nuestro know-how. Bien, como aparecía en el índice que os hemos mandado, pues aquí de lo que vamos a hablar está estructurado en distintos niveles. Primero, hablar del controlador, que digamos es el cerebro de toda esta comunicación entre la BIOS y el ordenador y a la vez con el sistema operativo. Vamos a hablar de las capacidades que la BIOS ofrece gracias a todo esto. Vamos a hablar del software que puede correr, de las APIs que nosotros ofrecemos para que todo pueda correr con vuestros programas, con vuestros sistemas, con el sistema final del cliente de una manera transparente. Vamos a hablar también de la herramienta fundamental. Congatec ofrece diferentes herramientas, pero digamos que la clave de bóveda de todo es la CGUtil, que es la que nos permite la mayor parte de las customizaciones. Y por supuesto, pues vamos a mencionar también los BSPs que ofrecemos para nuestros productos. Aclarar inicialmente que, bueno, nosotros trabajamos con American Megatrends. American Megatrends es nuestro socio para la BIOS. Después de muchos años de trabajar con ellos, tenemos una relación pues, excelente a la hora de poder solucionar problemas. Y, bueno, pues en estos años pues, también hemos podido echar un vistazo a otras tecnologías y sigue siendo la tecnología de BIOS que
que más nos gusta. Está basado todo en el EDK2, que es el último estándar abierto para UEFI, que es la tecnología de drivers para la BIOS. Somos, por supuesto, perfectamente compatibles con el estándar y, bueno, pues seguimos las especificaciones de Intel y de American Megatrends para nuestros productos. Bueno, empezamos con la CG Util. Todos aquellos que hayáis trabajado alguna vez con nuestros sistemas, seguro que ya la conocéis. La interfaz del programa es, en mi opinión, bastante sencilla, pero las funcionalidades que hay detrás y la versatilidad de la herramienta es realmente algo bastante más complejo. Por suerte, para vosotros, la complejidad de detrás no importa para nada porque vosotros vais a tenerlo muy fácil. ¿Qué cosas se pueden hacer? Pues bueno, puedes añadir un montón de módulos a la BIOS, al archivo binario o al sistema que está corriendo en vuestro ordenador, dependiendo del modo en el que estéis trabajando. Si estáis trabajando en modo binario, podéis trabajar de manera segura con un archivo que tengáis en vuestro portátil, generar todo lo que queráis y en el último momento trabajar con el sistema para el que esté customizada la BIOS. Y si no, si lo preferís, podéis trabajar en un entorno de desarrollo, por ejemplo, directamente con el sistema final. También podéis simplemente customizar un panel. No tenéis por qué customizar una BIOS, sino podéis trabajar en la customización de un panel de pantalla plana para ajustar la resolución que queráis. ¿Qué podéis hacer con la BIOS, por ejemplo? Pues aquí viene una lista de cosas. Es una lista que no es exhaustiva, se pueden hacer más cosas, pero bueno, entiendo que las más típicas son cambiar las configuraciones por defecto, cambiar el logo, si queréis que aparezca el logo de vuestra empresa o simplemente que no aparezca el nuestro. Podéis configurar el firmware del controlador, podéis configurar vuestro panel, podéis decidir que queréis correr vuestro propio código en puntos concretos, ya sea al principio, en mitad del proceso de arranque de la BIOS, al final. Hay un montón de posibilidades para que el cliente haga por sí mismo. Todo esto puede hacerse en Windows, en Linux, en línea de comandos con el shell de UEFI. Si tenéis la desgracia de utilizar algún sistema antiguo, pues podéis hacerlo con MS2. También para los sistemas antiguos está disponible MS2 y siempre es igual. Es decir, no cambia de generación en generación. Vamos a incidir mucho en eso hoy. A ver, vamos a tomar un poco de profundidad en el asunto y ver exactamente qué es lo que sucede aquí. Nosotros lo que proporcionamos es una serie de aplicaciones, de APIs, de drivers, que van a acceder a nuestra BIOS embebida y al controlador desde vuestro software, ya sea desde vuestro sistema operativo o ya sea desde una aplicación que vosotros generéis. Nosotros tenemos código fuente que os puede permitir hacer un montón de cosas directamente desde el código con el que corráis cualquier otra funcionalidad de vuestro sistema. También podéis hacer en la mitad de eso cualquier acceso al controlador, cualquier llamada a alguna rutina que nosotros ofrezcamos. Todo está perfectamente descrito en nuestros manuales y todo es fundamental, permanece, es decir, es legacy. Tú tienes la posibilidad como usuario de utilizar las mismas funciones, ya sea para el Conga QA3, está basado en Bay Trail, es un Atom, o sea el SA50, el SA5, que es otro Atom, pero varias generaciones posterior en un SMARC, otro formato, o puedes incluso en un Type 6, o podrás en el futuro
con nuestros futuros com HPC, que es el nuevo formato que vamos a lanzar, o un single board computer, siempre vas a poder utilizar las mismas funciones, vas a poder reutilizar el código, nunca va a existir un problema de incompatibilidad en una llamada a una rutina del controlador, porque todo eso viene ya filtrado por la capa de software de Cognitec Operating System. Ofrecemos los sistemas operativos que entendemos más comunes, son Linux, Windows, Windows 32 para los que utilicen sistemas antiguos, Windows CE también para sistemas antiguos, pero por ejemplo también ofrecemos soporte para Yocto, que es lo que está ofreciendo ahora, que es donde se está centrando, por ejemplo, Intel para muchas de las funciones de sus procesadores. Es decir, apoyamos la mayor parte de la tecnología moderna de los sistemas actuales. Y como digo, todo se basa en el controlador. El controlador permite aislar lo que es los accesos del cliente a la BIOS a través de llamadas al controlador. El controlador va a tener siempre hacia el cliente la misma interfaz y luego será detrás lo que nos encargamos nosotros de gestionar para que la respuesta de vuestras aplicaciones sea siempre la misma. Como veis en la lista, pues estamos ya por la quinta generación de controladores que utilizamos en nuestros sistemas. A vosotros en realidad os va a dar igual porque vais a utilizar siempre lo mismo. Pero bueno, pues ahora utilizamos un controlador de Microchip basado en el bus eSPI. En el pasado estábamos utilizando el bus SPI. Eso a vosotros en realidad os va a dar igual porque siempre vais a poder acceder a cosas como el Watchdog para poder lanzar cualquier tipo de alerta que necesitéis o para monitorizar el sistema. Vais a poder acceder a las mismas rutinas del bus I2C. Vais a poder tener las mismas rutinas para controlar el contador de arranques o el tiempo que lleva corriendo el sistema. Vais a poder, perdón, vais a poder controlar el arranque del ordenador, el modo de arranque, acceder a vuestros datos de usuario, leer la temperatura, incluso el controlador os va a permitir acceder a puertos COM, que no siempre funcionan en modo legacy en los procesadores de Intel o de AMD. Y por supuesto también controlar la batería. Todas estas funcionalidades van a estar accesibles siempre de la misma manera y de un modo legacy en todos los productos. Por ejemplo, una de las cosas más no triviales, pero digamos fundamentales, es acceder a la información del módulo, a la información de vuestro sistema, donde vais a poder ver pues, qué es lo que está corriendo ahí, qué sistema es, el número de serie, el número de producto, cuándo fue fabricado. Podríais incluso añadir opciones de cuándo fue reparado, si reparasteis el sistema alguna vez, qué versión de la API estáis utilizando, un montón de cosas que con una simple llamada desde el sistema operativo, desde el shell, desde todos esos de estas opciones que presentamos antes, vais a poder acceder sin ningún problema. Los datos de usuario. Vais a poder grabar en el controlador datos de usuario. Esos datos de usuario van a estar protegidos. Van a tener siempre una firma que va a permitir que si queréis no sea accesible para nadie, que nadie pueda leerlos. Y, por supuesto, también que no sea manipulable. O simplemente puede ser datos en formato plano. El cliente puede hacer lo que quiera con este espacio.
el Watchdog. El Watchdog es bastante interesante porque permite, pues, tan sencillo como lo que el nombre indica, que el sistema os avise para realizar algún tipo de tarea a lo largo del, del funcionamiento del ordenador. Se puede estructurar en múltiples niveles, es decir, puede ser un único evento, puede ser un evento que se repita y lo que suceda con esos eventos pues puede ser de distintos tipos. Puede ser un botón de apagado, puede ser un botón de reset o puede ser algo tan condicional como un evento en ACPI cuya respuesta venga dada por lo que vosotros defináis en el sistema operativo. Es algo tremendamente práctico. Yo, por ejemplo, la semana pasada dejé corriendo un test de standby desde Linux, que cuando pasaba un minuto pasaba el sistema a standby y un minuto después volvía a activarse, pues para confirmar que el standby funciona. Estuvo corriendo 4 días y ya me aburrí y lo apagué. Después, todo esto, por supuesto, es configurable no desde el setup. Vosotros estáis viendo aquí el setup del Watchdog, pero todo esto lo podéis activar y desactivar desde vuestras propias rutinas, desde vuestro propio código, con el programa que vosotros decidáis y podéis medir el tiempo del modo que vosotros decidáis. El Pre-Operating System Test Watchdog es el watchdog que mide si el sistema se ha quedado demasiado tiempo en la BIOS, en el tiempo de arranque. Eso, pues bueno, suele ser bastante interesante si pues, ha sucedido algún tipo de fallo o algún tipo de anomalía que hace que en lugar de saltar el sistema operativo, el sistema vaya al setup de la BIOS. Entonces, puedes definir que si después de 3 minutos, bueno, el tiempo que tú decidas, por supuesto, después del tiempo que tú decidas, sigues estando en el menú de la BIOS o en mitad del menú de arranque, pues que el sistema se reinicie. Eso es para proteger de pues, algún problema que pueda haber habido en la detección por algún motivo de algún periférico, alguna anomalía en cualquier cosa que esté conectada al sistema, que es algo transitorio y que con un simple reset puedes solucionar. Si tienes un sistema al que no está accediendo o no está vigilando nadie, pues algo así es fundamental, porque puede evitar que alguien vaya a tener que asistir a la recuperación de ese sistema. El bus I2C es un bus que nosotros ofrecemos, que es completamente estándar, que sirve para configurar cualquier cosa que vosotros decidáis. Por supuesto, este bus está comunicando tanto el sistema, el host, la CPU, como el board controller, que es quien manda los comandos, y vosotros con las APIs de Congatec vais a poder mandar a cualquier dispositivo que esté conectado al bus I2C, vais a poder mandar cualquier tipo de comando, lo cual os va a permitir configurar chips, leer sensores, actualizar sensores. Todo eso lo vais a poder hacer durante el tiempo de arranque de la BIOS, porque podéis incluir vuestro propio código y, por supuesto, después en el software que vosotros escribáis. Vais a poder realizar las tareas que vosotros deseéis de leer una memoria, actualizar cualquier tipo de información a través de este bus. Si tenéis alguna función ya escrita en el pasado que acceda a este bus, insisto en la misma idea, ya lo hayáis definido para un Bay Trail o un Tunnel Creek de estos de hace 8 años, lo vais a poder utilizar, lo vais a poder seguir utilizando esa función porque nada ha cambiado. El controlador, las funciones del controlador siguen siendo las mismas a pesar de que por detrás hay algo distinto. Algo bastante interesante
es poder controlar el arranque, el modo de arranque. Vosotros vais a poder decidir si queréis que el sistema se quede apagado cuando se va la corriente, que vuelva a encender cuando se ha ido la corriente. Por ejemplo, si estáis en un terminal que no está en una fábrica, sino que está de manera aislada, pues por supuesto puede ser que lo que queráis es que reinicie enseguida. Todo esto se puede controlar directamente con el setup de la BIOS a través del controlador, porque el controlador es quien decide cómo arranca el sistema, y también se puede modificar este funcionamiento directamente mandando un comando al controlador cuando el sistema ya ha arrancado. Esto es bastante útil, ya digo, en esos casos, para poder decidir qué es lo que sucede cuando el ordenador se apaga. Pero no solo eso, porque claro, no es lo mismo alimentar el sistema completo y que el sistema completo funcione a únicamente cuando el ordenador se apaga, alimentar el controlador y que sea el controlador el que decida arrancar el sistema completo. Entonces, como veis aquí, esto nos permite lo que llamamos el S5E, que es un soft off mode que va a ahorrar mucha energía. Pasamos de medio vatio, que sería el consumo típico en un caso normal, a, gracias a estar alimentando solo el controlador, solo un milivatio. Esto va a permitir que vuestros sistemas de batería, en caso de, en caso de una aplicación que esté utilizando batería, dure muchísimo más y sea más fiable a largo plazo. Si tenéis algún tipo de curiosidad, pues podemos explicaros más acerca de esto, pero es algo que, bueno, nosotros consideramos bastante interesante para aplicaciones de gran movilidad y de bajo consumo. Como mencioné antes, resulta bastante interesante. Yo creo que los que utilicéis aplicaciones que van al puerto COM, es bastante interesante tener puertos que sean legacy, es decir, que Windows os lo reconozca y que podáis utilizar Teraterm o alguna aplicación normal, o en vuestro código normal, en vuestros programas, poder utilizar simplemente las rutinas normales para acceder a un puerto COM. Eso Intel y AMD muchas veces no lo ofrecen. Una de las mayores pesadillas suele ser el acceso a las UARTs que te vienen embebidas en el silicio del procesador. Esto lo solucionamos en Congatec con las UARTs que vienen incluidas en el controlador. Volvemos a lo mismo. Tenemos accesos desde el software a los puertos UART después de instalar nuestros drivers con total compatibilidad. No tendréis que considerar qué generación es, porque va a ser una UART Legacy, pues como se espera que sea, sin tener que considerar qué generación de procesador hay detrás, qué software tiene que ser. No, es completamente legacy. Está utilizando las IRQs, las IRQs típicas, y está accediendo a las direcciones de memoria, a los recursos que siempre conocimos. Eso es bastante interesante porque además os puede ahorrar, en este caso, tener un chip Super I/O en el carrier, que sería la otra solución para poder acabar con todo el problema, que es lo que, por ejemplo, nuestros carriers incluyen, que es un Winbond o un SMSC Super I/O chip. Pues os ahorráis todo eso y podéis directamente utilizar una UART del controlador. En este caso ofrecemos dos, pero pues como algunos de vosotros ya probablemente sepáis, algunos formatos de nuestros sistemas no tienen salida para dos UARTs.
por ejemplo, Q7 solo tiene una UART. Bueno, en ese caso solo hay una, pero es por limitaciones del formato. Si no, de manera estándar, vienen incluidas dos. Es interesante también en el periodo de desarrollo y en el caso de que suceda algún problema, tener los postcodes de la BIOS, es decir, estos dígitos que nos indican la evolución del arranque. Claro, para tener eso necesitas un display y eso pues no siempre tienes un display, nosotros lo tenemos en el carrier, pero pues el común de los mortales no va a tener una pantallita LED para ver hasta qué punto ha arrancado. Entonces, pues lo más cómodo en este caso pues es activar esto, activar la redirección de los postcodes y entonces ya podréis verlo directamente en vuestro puerto serie con vuestro terminal. Es bastante cómodo y salva, sinceramente, mucho tiempo de tratar de averiguar dónde es donde ha fallado todo. Esto pues, es configurable directamente para, para decidir dónde lo recibís, porque claro, podréis decir, es que yo tampoco tengo puerto serie conectado, pues incluso puede conseguir el sistema mandarlo a un puerto I2C en el que vais a recibir de igual manera los datos. Es decir, es bastante flexible y te ayuda mucho a depurar. Es tan sencillo como configurarlo en el setup de la BIOS. Otra funcionalidad bastante interesante y que, bueno, yo diría que está bastante de moda es el control de los pins de entrada y salida, las GPIOs. Esto también, como sucedía con las UARTs, depende del formato que estéis utilizando, porque, claro, nosotros no podemos ofrecer lo mismo si es un módulo Q7 o si es un COM Express o un Single Board Computer por el pinout, por el conector. Es decir, no todo está de la misma manera en la BIOS, pero sí podemos decir que todos los módulos recientes, los que han salido en los últimos 2, 3, 4 años, incluyen esta funcionalidad que permite configurar como salida, como entrada, un determinado pin para que el sistema pueda leerlo una vez que ha arrancado. Es decir, puedes configurar una salida en alta para definir eh, un software strap del sistema, un hardware strap del sistema, o puedes definirlo como puerto de entrada para que una aplicación del propio cliente lea ese valor y pueda actuar en consecuencia. Todo esto es dinámico, es decir, tú puedes configurarlo en el setup, pero después las aplicaciones del cliente pueden eh, reconfigurarlo. Puede cambiar a entrada, puede cambiar a salida, sobre la marcha, utilizando simplemente una llamada a nuestro controlador. Incluso es posible definir la reacción de una interrupción del sistema. Podéis definir qué interrupción del sistema es la que se activa con un determinado flanco de un determinado pin que vosotros defináis. Esto pues, es muy interesante para generar software y bueno, pues se ofrece pues, en los sistemas operativos que hemos mencionado y en todos los formatos. Es muy flexible. Creo que me estoy alargando porque llevamos... Si voy un poquitín mal de tiempo, chicos, me lo decís, ¿vale? Miguel, está bien, está bien. Vale, vale. Muchas gracias. Bueno, pues el hardware monitor os va a permitir leer todas las temperaturas, voltajes del sistema y os va a permitir también configurar las respuestas que va a dar el sistema en términos de activar el ventilador o
o proporcionar incluso la respuesta de una bajada de las revoluciones de la CPU. Todo esto lo vais a poder controlar también con llamadas al controlador, y no es solo para el setup. Obviamente, esto también lo podéis acceder desde las aplicaciones de Sigos. No vais a tener ningún problema a la hora de leer una temperatura o un voltaje. Siempre es interesante saber si hay algún voltaje que se está desviando, incluso a la hora de testear si un sistema falla y habéis estado leyendo que, por ejemplo, los voltajes de un determinado plano de voltaje se está yendo un poco de madre, podríais averiguar exactamente por qué ha fallado el sistema, o la temperatura a la que ha estado corriendo un sistema que finalmente falló o que finalmente no falló. Saber exactamente, conocer los detalles del sistema, o bien en el setup o con una llamada de, de la interfaz Ceros. Un gran clásico son los default settings, es decir, configurar los valores por defecto del menú setup de la BIOS. Esto, pues bueno, digamos que es muy básico en el sentido de fundamental, pero no es tan básico de conseguir de una manera homogénea para todos los sistemas. Y bueno, pues es tan sencillo como seguir la application note. Para muchas de estas cosas, Congatec directamente ofrece una, veis aquí, CAN8, pues tenéis una application note donde va a describir exactamente los detalles para que vosotros podáis adaptar cualquier idea que veáis aquí a vuestro propio sistema. Y crear un default settings es muy sencillo y os permite que los valores por defecto sean exactamente lo que vosotros determinéis. Lo creáis vosotros en vuestro ordenador, lo grabáis vosotros en el propio archivo binario de la BIOS y lo flasheáis luego, y, y funciona de una manera muy, bueno, muy fiable, ¿no? Simplemente fiable. Otro pequeño gran clásico, pues poder sustituir los logos, como mencioné antes. Podéis sustituir el logo de Congatec durante el post, o podéis incluso poner un logo que ocupe toda la pantalla durante el arranque. Eso es muy sencillo, es trivial y lo podéis hacer fácilmente vosotros mismos. Otro aspecto interesante es nosotros no solemos customizar el códec de audio. Entonces, el cliente puede necesitar customizar su códec porque no es el mismo que el del carrier. Nosotros no customizamos el códec del carrier porque el cliente no utiliza necesariamente el carrier. Entonces, para que el cliente sea flexible, puede incluso incluir la configuración del códec por él mismo. Es sencillo, solo hace falta seguir una application note. Todas estas cosas que requieren una application note las podéis hacer vosotros mismos sin ningún tipo de, yo diría, con un conocimiento más o menos básico y la mínima ayuda de los compañeros de Matrix. Lo podéis hacer vosotros mismos en muy poco tiempo y sin ningún coste. Eso es algo que otros fabricantes, me gustaría resaltar, por lo que sé del mercado, o bien no ofrecen estas cosas, o para ofrecer esto requieren una BIOS completamente customizada para todo esto. No es el caso de la BIOS de Congatec. Nosotros os vamos a customizar la BIOS sin ningún problema, pero solo si eso es necesario. Otra cosa interesante puede ser que guardéis el propio bootloader directamente y que podáis decidir cómo lanzar ese bootloader directamente en la BIOS. Bien, esto también está permitido de un modo bastante sencillo con nuestra SIGOS.
Los datos, para muchos fabricantes, los datos es en BIOS, los DMI Data, pues son una de las cosas más básicas para customizar, en el sentido de que es lo que todo el mundo quiere customizar, para que cuando se lea la definición del sistema se vea que el sistema es vuestro y ofrecer un montón de información que después el cliente final puede requerir o alguna aplicación. Hay aplicaciones que requieren esto como el hypervisor, si habéis utilizado alguna vez un hypervisor para utilizar distintos sistemas operativos corriendo a la vez o cosas así, o simplemente para saber la descripción del sistema. Todo esto, muchos de ellos vienen customizados directamente por Congatec, con el número de serie y todas estas cosas, pero hay un modo en el que el cliente puede decidir cambiar sobre la marcha todo esto atendiendo a sus propios valores. Y es tan sencillo como añadir un módulo a la BIOS y ya sería exactamente los valores que vosotros determinéis, sin tener que contar con ninguna ayuda externa o ninguna modificación del código por nuestra parte. Algo muy interesante es el OEM Setup Menu Control. Una de las cosas más chorras que yo he hecho como desarrollador de BIOS es tener que describir el manual de la BIOS. Es una cosa súper árida que no siempre ayuda, pero que la gente de soporte siempre, por supuesto, ha necesitado. Ahora con esto, con esta nueva función, ya no es necesario. Desde hace unos años, vosotros vais a poder ver exactamente qué controles ofrece una BIOS determinada simplemente desde vuestro propio ordenador. Vais a ver los valores, los parámetros que son configurables y vais a poder incluso decidir si el cliente final va a tener acceso a ellos o no, si los va a ver y los va a poder cambiar o si ni siquiera va a poder verlos. Todo eso lo vais a poder hacer leyendo los datos desde vuestro ordenador y configurándolos vosotros mismos. En el último momento generáis un módulo, lo cargáis en la BIOS con el CGUtil y lo tenéis solucionado. Es algo rápido y yo creo que muy interesante para el cliente. Aquí he de decir que estamos trabajando en mejorar todo esto porque es una cosa que los clientes piden mucho y he cambiado algo en el setup. Me gustaría comparar el setup que cambié en la versión 32 de la BIOS con el nuevo setup que me mandasteis, con la versión de producción 128. Y claro, esa pregunta nos llega a desarrollo y decimos, esto no te lo podemos decir. Pero en breve estamos convencidos que durante este año vamos a poder ofreceros que esta misma herramienta os diga qué es lo que hay diferente. No ya qué es lo que hay, sino qué es lo que ha cambiado, que es algo que muchos nos habéis pedido y bueno, estamos trabajando en ello. A otro nivel, a lo mejor lo que os interesa es simplemente guardar una imagen del setup. Esto también podéis hacerlo. Podéis simplemente generar una captura y esa captura guardarla después para un manual o para vuestra propia referencia. Es bastante trivial hacerlo y las BIOS actuales, de todos nuestros sistemas actuales, nos permiten esto. Generic LPC decoding. Bueno, esto es bastante interesante, sobre todo en las nuevas tecnologías de Intel, porque de antes el bus por defecto para decodificar era el LPC, pero ahora ya no lo es. Entonces hay que utilizar algunos registros especiales para poder asignar una serie de recursos y bueno, pues esto dependiendo de la tecnología, pues ofrecemos más rangos para poder decodificar o menos, porque algunos los utilizamos nosotros mismos en la BIOS, pero los que quedan libres los ofrecemos para que el cliente decida qué es lo que va al puerto LPC.
que es algo que muchas aplicaciones aún necesitan. Aunque de hecho es un puerto que va a dejar de existir de manera nativa en nuestros sistemas y que nosotros vamos a seguir ofreciendo, por supuesto, con un bridge, con un adaptador desde el eSPI para el LPC. O sea, todo esto va a seguir existiendo incluso cuando deje de existir el bus LPC, que el nuevo procesador, por ejemplo, de Intel con el que estoy trabajando yo ya ni siquiera ofrece. Otro gran clásico, decidir qué tipo de dispositivo es el primero que arranca y si no, cuál es el segundo y si no, cuál es el tercero. Creo que no hay mucho que decir de esto. Es algo que no viene de manera estándar en una BIOS ni de Intel ni de American Megatrends, pero que nosotros pues, incluimos siempre de manera por defecto. Otra función, el command lock del controlador. Yo creo que, bueno, hoy en día una de las mayores preocupaciones, sino casi la mayor preocupación para muchos clientes, es la seguridad. Como estáis, yo creo, pudiendo comprobar, nuestro controlador puede hacer un montón de cosas y alguien accediendo a nuestro controlador pues puede hacer muchas cosas. Y muchas de esas cosas a lo mejor no son buenas. Si esa persona no tiene derecho a hacerlas o no debería. Entonces, nosotros permitimos que el cliente decida con una llamada al sistema a través del chicos, al controlador y definida en el setup, puede decidir qué comandos se pueden ejecutar corriendo y qué comandos no. A lo mejor no nos interesa que el cliente acceda al bus I2C, por ejemplo, o no nos interesa que cambie el modo de arranque. Cualquier comando que nosotros ofrezcamos puede ser bloqueado de manera permanente una vez que el sistema ha arrancado. Eso, pues bueno, yo creo que da cierta tranquilidad a la hora de poder ofrecer nuevos comandos y nuevas tecnologías porque, claro, eliminas el riesgo de un mal uso por un agente externo. Continuamos en la dirección de la seguridad. Ofrecemos Secure Boot. Esto ya entiendo que son de esas cosas que tienes que ofrecer si eres un proveedor serio. Nosotros obviamente lo ofrecemos para que cualquier sistema operativo que vaya a arrancar después del arranque de nuestra BIOS esté garantizado. Todos los sistemas actuales lo ofrecen todos con los que estamos, que estamos desarrollando y que estamos comercializando. Si bien algunos no de manera nativa con la BIOS que distribuimos, porque hay algunas funcionalidades que son muy nuevas y, por ejemplo, porque necesitas pues que la DBX esté actualizada para saber cuáles son las que no deben arrancar. Todo eso requiere una actualización. Por lo tanto, para algunos sistemas con una BIOS actualizada, pero en muchos casos ya con la última procuramos que todo esté actualizado y listo para que el cliente lo use. Protección contra escritura, pues bueno, pues más de lo mismo, ¿no? Por supuesto es bueno poder proteger la BIOS para que nadie escriba en ella. Si activamos la protección contra escritura, nadie va a poder eh, sobreescribir nada en la BIOS. Todo esto está protegido con un password. El algoritmo es el SHA-256, es decir, las cosas más típicas, pero no por típicas menos importantes. Y, por supuesto, de nuevo, lo ofrecemos con nuestro CGUT. Incluso ahora lo que ofrecemos es que si tienes un password y quieres actualizar la BIOS, puedas actualizar la BIOS manteniendo el password. Que no tengas que desactivar el password, actualizar, volver a meter. Obviamente te va a tocar volver a meter el password mientras actualizas, pero después vas a mantener el password eh, con una nueva BIOS en el sistema.
Creo que me he adelantado y que era exactamente esta funcionalidad. Am, sí, básicamente vas a poder actualizar el password durante, durante el tiempo de arranque, es decir, vas a poder asignar y borrar el password cuando el sistema está corriendo y puedes incluso actualizar la BIOS eh, y mantener el password. Es una funcionalidad razonablemente nueva. Nosotros ofrecemos también un archivo hash para que, bueno, si tenéis el archivo binario de la BIOS y no os fiáis completamente de que nadie haya modificado ese archivo desde que os lo descargasteis o desde que está en el pendrive o cualquier cosa, pues con una herramienta muy sencilla nuestra y un comando en línea de comandos súper sencillo, pues que comprobéis que no hay nada que haya cambiado, que todo sigue estando como estaba. Bueno, otra de las funcionalidades clásicas de una BIOS es ofrecer soporte de pantalla plana. Incluso ahora que ya ni siquiera Intel ofrece, perdón, un, um, una interfaz para pantalla plana, pues nosotros seguimos ofreciendo que customicéis vuestros paneles siguiendo pues, los estándares más, más convencionales y sin ningún tipo de dificultad con nuestra CG útil para customizar algo que sea muy específico y un tanto raro por definir este tipo de paneles con resoluciones un poco extrañas o para si está en el menú, esto se ve en la siguiente transparencia, o si está en el menú de la BIOS para que simplemente cambiando el archivo de la BIOS por defecto, cambiando el valor por defecto, carguéis cualquier otra configuración o incluso si vosotros tenéis la EPROM porque el panel lleva 10 años estando ahí y tenéis la EPROM con los datos del panel, pero ahora tenéis, en lugar de tener un Bay Trail, ahora tenéis un Whiskey Lake, pues vais a poder seguir utilizando el mismo panel con la misma EPROM, con una BIOS distinta, con un procesador distinto. Todo va a seguir funcionando y lo vais a poder customizar con la CG Util y con el setup de la BIOS de Cognatec. Hemos mencionado que el control del arranque lo tiene el controlador, pero claro, tiene mucho más que simplemente el arranque. El controlador se encarga de administrar incluso la batería. A través de llamadas de la BIOS y llamadas del sistema operativo, es posible utilizar sistemas de batería inteligente como pueda utilizar cualquier ordenador portátil convencional o cualquier aplicación portátil convencional. Va a haber una identificación automática por parte del sistema operativo, ya sea Windows o Linux. Los comandos ACPI van a deciros cuando la batería está a medias, cuando entra en alerta, vais a poder definir los umbrales, todas las cosas típicas de un sistema inteligente de batería están soportados por una BIOS de Congatec y por nuestro controlador. Las rutinas, insistiendo de nuevo en la misma idea, las rutinas para controlar todo esto, si la tenéis, si habéis implementado cualquier cosa en un diseño anterior, la vais a poder reutilizar porque las rutinas son exactamente las mismas y las respuestas del sistema para vosotros van a ser exactamente las mismas. Entonces, si tenéis un sistema, un Q7 con un Tunnel Creek de estos antidiluvianos y ahora pues queréis utilizar un Apollo Lake, pues todo eso va a seguir funcionando. Solo tenéis que cambiar el sistema y obtendréis el mismo resultado en vuestra aplicación.
algo que es muy interesante en los últimos tiempos y que, bueno, de algún modo ya no eres nadie si no estás a tope con todo esto, es trabajar a tiempo real, las optimizaciones a tiempo real. Existen un montón de funciones, ya sea para trabajar en la red, ya sea para que la respuesta del sistema sea la adecuada para determinado tipo de aplicaciones, que requieren estar optimizadas a tiempo real. Nosotros, por la relación que tenemos con Intel, y bueno, ¿por qué no decirlo? Porque hace, yo creo que ya 2 años, Congatec adquirió otra empresa que se llama Real Time Systems, que se encarga específicamente de crear una aplicación que se llama Hypervisor y que permite lanzar varios sistemas operativos a la vez, algunos no a tiempo real, corriendo con otros sistemas a tiempo real. Pues por todo esto trabajamos con los sistemas de una manera optimizada para esta función. Todos nuestros procesadores incluyen las actualizaciones de Intel y todas las recomendaciones de Intel para trabajar a tiempo real. Existen application notes disponibles para el cliente donde recomendamos qué es lo que ha de modificar si quiere trabajar a tiempo real. Todo esto no es una cuestión de que nosotros consideremos que es mejor, son cosas que hemos medido y analizado para que sea exactamente así. También los que hayáis visitado alguna vez alguna feria de ordenadores, probablemente hayáis visto que una de las aplicaciones que suele estar corriendo en nuestro stand es se llama OpenVINO y es una plataforma de identificación y procesado de imágenes en tiempo real que está desarrollada por Intel. Nosotros optimizamos nuestro sistema y adaptamos nuestro sistema para poder correr este tipo de aplicaciones. Es decir, si trabajáis con la BIOS de Congatec, podéis estar seguros de que va a estar optimizada para cualquier función a tiempo real. Y si hay algo que obviamente queráis mejorar o tengáis alguna duda, nos podéis lanzar esa pregunta y nosotros vamos o a resolverla o a relanzarla a Intel, con quien colaboramos en todas estas tareas. Y repito, si tenéis algún tipo de necesidad de correr varios sistemas operativos, sistemas de control que corren en back-end y necesitáis otro sistema que corre en front-end, un sistema convencional que no tiene mucha necesidad bueno, pues de tiempo real o requerimientos estrictos. Pues yo os recomendaría que hablaseis con la gente de Matrix y os van a poder asesorar cómo con un producto de Congatec vais a poder conseguir todo eso a través del hypervisor de Real Time Systems, que obviamente corre con la BIOS de Congatec, que también corre con cualquier otro sistema. Pero bueno, es fácil imaginar que con la nuestra nos aseguramos para cada nuevo sistema que eso es así. Eh, Real Time Systems sigue trabajando con otros proveedores, con otros fabricantes, y nosotros queremos que siga siendo así, porque es una empresa hermana, pero no es Congatec. Entonces, vosotros si queréis utilizar algo, no tenéis por qué utilizar nuestros productos, pero debéis saber que está específicamente probado por Congatec para que en nuestro caso funcione a la perfección. Y si no es así, os lo vamos a customizar para que así sea. Bueno, pues al final viene esto que, bueno, me parece bastante del principio, y es que nuestra BIOS es UEFI, que es la tecnología, la tecnología de BIOS actual. Para finalizar, como penúltima transparencia, mencionar
Pues lo que ya he ido mencionando, y es que tenemos soporte para los sistemas operativos más convencionales, como son Windows 10, Windows 10 IoT, Core, Linux Yocto y lo que mencioné antes, el Real-Time Systems Hypervisor. También trabajamos con QNX y con VxWorks. Es decir, vamos a ofrecer todo nuestro BSP, no ya, en este caso, no ya solo el soporte de pues, la aplicación, la interfaz SIGOS, tal, sino bueno, nosotros ofrecemos paquetes de software para, para que todos estos sistemas operativos funcionen de un modo correcto en nuestro sistema y, por supuesto, para que las aplicaciones SIGOS corran también. Aquí, pues claro, estamos hablando en genérico. Si tenemos que ir a un sistema operativo concreto para una plataforma concreta, pues a lo mejor hay alguna excepción. No porque nosotros hayamos decidido no soportarlo, sino porque para nosotros es imposible garantizar un sistema operativo que Intel ya no soporta. Sería una temeridad por nuestra parte deciros que hay un procesador Whiskey Lake Core de última generación que va a funcionar con MS2. Pues no. No os podemos garantizar que eso va a suceder. Pero para todas las cosas que nuestro fabricante Intel o AMD nos garantiza que funcionan, pues nosotros aportamos ese BSP y ese soporte de SIGOS. Y bueno, pues esta es la última de las páginas de la presentación que quería mostrar. No sin antes mencionar dos cosas, aunque una de ellas es un poco absurda. Um, Esta es una presentación sobre BIOS, pero muchos de vosotros probablemente haya oído hablar de una tecnología alternativa a la BIOS, que es Slim Boot. Es algo que está muy de moda, hay otras opciones como Core Boot, son todo opciones alternativas a la propia BIOS. Nosotros vendemos ordenadores, nosotros creemos que todo está optimizado para utilizar nuestra BIOS con nuestro ordenador. Pero claro, si el cliente en un determinado momento decide que quiere utilizar nuestro hardware porque es muy bueno y utilizar cualquier otro tipo de solución, a nosotros pues no nos parece mal. No solo eso, sino que nosotros los últimos productos, por ejemplo, he mencionado varias veces Whiskey Lake, testeamos y comprobamos nosotros mismos arrancar no con una BIOS, sino con Slim Boot. El Slim Boot que proporciona Intel. Tenemos planes incluso en el futuro para ofrecer todas estas aplicaciones también en el Slim Boot. Pero bueno, digamos que vamos a ir paso a paso. Por ahora podemos decir que si algún cliente tiene curiosidad, por supuesto, solo en los procesadores de última generación, eh, Whiskey Lake, por ejemplo, a modo de curiosidad, por curiosidad o interés, podemos decir que nuestros sistemas ya arrancan con Slim Boot. Y otra cosa que quería mencionar, aparte de Slim Boot, es que nuestro nivel de colaboración con Intel nos permite también ofrecer al cliente soporte para depuración de aplicaciones basadas en Intel Visual Studio. Nosotros también es algo que no solo comprobamos, sino que utilizamos nosotros mismos y que pues consideramos muy interesante como oferta final al cliente. De nuevo, esto no es que nosotros no lo ofrezcamos para productos antiguos, es que Intel no lo soporta, pero para los productos para los cuales Intel ofrece Intel Visual Studio, nosotros ofrecemos depuración a través del puerto USB. Esto no es, obviamente, desde una BIOS estándar,
sino, claro, tiene que ser una BIOS customizada. Esto no quiere decir, tiene que responder Dita, y si esto cuesta dinero o no. Yo con lo de customizada quiero decir que la BIOS estándar que le llega al cliente no puede ser una BIOS de depuración, porque si no tienes unos ciertos agujeros de seguridad que nosotros obviamente no queremos tener, pero sí que podemos ofrecer una BIOS que pueda funcionar con Intel Visual Studio. Hasta donde yo sé, Intel también ofrece la plataforma para depurar de manera gratuita hasta unos ciertos niveles. A partir de cierto nivel de depuración o de detalle o de trabajo para poder trabajar con Visual Studio, ya vais a necesitar pagar una licencia. Pero hasta donde yo sé, y por lo último que nos han comentado en las reuniones con Intel, hay un cierto nivel que sí que es accesible eh, al cliente solo con descargarse la plataforma y conectando un USB. Bueno, pues espero que no haya sido demasiado árida la presentación. Espero que haya quedado clara la idea fundamental de Congatec, el lema de Congatec, que es que nosotros facilitamos el uso de los sistemas embebidos. La BIOS está pensada para que esto sea así. Y, y bueno, pues espero que esto os ayude a decidiros por productos de Congatec. Aparte de daros las gracias por vuestra atención, me gustaría tendría una petición por mi parte como jefe del equipo de desarrollo de BIOS. Para mí es muy importante vuestra opinión sobre lo que he presentado, pero no solo sobre eso. Nosotros tenemos la visión de qué es lo que debemos ofrecer al cliente, pero el cliente tiene la visión de qué es lo que necesita. Me gustaría, para mí sería muy importante que si hay algo que echáis de menos en nuestros productos, hay algo que consideréis que es mejorable y que creéis que podemos o debemos ofrecer, me gustaría pediros que contactases con nosotros, contactases con Cometec, con Matrix. Si queréis concertar algún tipo de entrevista posterior, cualquier cosa que consideréis que puede hacer de nuestros productos mejores porque es algo que vosotros necesitáis, por favor, hacérnoslo saber, porque es la clase de cosas que dan sentido a customizar una BIOS. Bueno, pues muchas gracias y mantened esa salud.